La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. 12 apóstoles fueron enviados, menos uno que era Judas, quien se perdió. Cuando ya el del Espíritu Santo había sido derramado, los apóstoles se sentaron y escogieron uno que había caminado con ellos durante el tiempo que anduvieron con Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles y discipulándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato que sigue retumbando en la historia humana, en el globo terráqueo, hasta que todos hayan tenido la oportunidad de creer o no. Se mencionaron las 20 etnias. Tenemos una responsabilidad con ellas. Hay muchas otras agrupaciones en Venezuela que no han oído y necesitan oír. Como los discípulos de Jesús eran básicamente judíos, había una preocupación seguramente en el corazón del Señor por la gente gentil, que necesitaba que se le predicase el Evangelio sin todas las costumbres, tradiciones y ceremonias judías. Y llama a Pablo, el que perseguía la iglesia, el más fanático de los fariseos. Le cambia el esquema mental, de tal manera que podía entender que todas aquellas ceremonias y cultos que tenían su valor en el pasado se cumplieron en Jesús. Y que lo importante era que usted y yo pudiéramos vivir la vida de Cristo con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, siguiendo a Jesús. A lo largo de la historia volvemos a llenarnos de ceremonias, culto y tradición, y el Señor hace y nos vuelve a la sencillez de nuevo. Es Cristo y la oración y la palabra y la adoración. Él tiene su manera de volvernos a lo esencial. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es estar con Él. Así que para Pablo, como ya estas costumbres y ceremonias y cultos no eran de tanta importancia, él podía decir adaptarse en cualquier lugar. Si soy entre los judíos, bueno, hago las cosas de los judíos. Si estoy entre los gentiles, estoy con ellos. Lo importante es Cristo. Pablo acaba con eso y con su enseñanza, pero era mal entendido por los propios judíos en distintas partes del mundo que no habían conocido a Cristo, y más aún los que habían conocido querían que se impusiese todo lo anterior a la relación con Cristo. Como muchos de ustedes que han venido de un extracto religioso, se encuentran con Cristo y dicen, pero bueno, todo eso no le encuentro mucho significado. La sencillez de la relación con Cristo es fundamental. Bien, Pablo oye el llamado y vamos a leer algo de eso en el día de hoy, pero ahora vamos a seguir. Tenemos que entender que en el contexto histórico, Pablo había caminado ya entre todos los pueblos del Asia y había sembrado iglesias. Pero tenía un amor para con Jerusalén y los judíos,
y a la vez quería llegar a la fiesta de Pentecostés, ya lo hemos dicho muchas veces, a celebrar esa fiesta. Y necesitaba de alguna forma predicarle a su gente en Jerusalén, hablarles de Cristo. Así que antes de llegar a Roma, quería llegar a Jerusalén. Había predicado en las demás ciudades, pero ahora quería predicarle a la gente de Jerusalén. Esto le iba a costar muchísimo, porque el Señor siempre le había dicho, vete de Jerusalén, vete de Jerusalén, vete de Jerusalén, pero porfiado, quizá no debe decir porfiado, guiado por el Espíritu. Voy a Jerusalén para luego. Y ya sabemos que a lo largo de su caminata había recorrido y en todos lugares el Espíritu Santo le había dicho lo que había de suceder en Jerusalén. Y el último fue Ágabo. Ágabo le dijo, mira, te van a encadenar, te van a meter, arrestar, te van a suceder. Y la gente, no te vayas para allá, Pablo. Y él dijo, no, yo voy, tengo que ir a Jerusalén. Por fin dijeron que se haga la voluntad de Dios. Y el domingo pasado llegamos a Jerusalén con él, con su comitiva de hermanos y con la ofrenda que traía los hermanos de pobres de la ciudad de Jerusalén. Suben a la ciudad porque es una subida, una colina, y llegan a la casa de Nasón. Nasón era un antiguo discípulo que se había convertido en el tiempo de Bernabé y los primeros creyentes en la ciudad de Jerusalén, y quizás había, como era de Chipre, quizás había ayudado a fundar la iglesia en Antioquía. Pero en este momento se encontraba en su casa en Jerusalén y suben a su casa y le reciben con mucha alegría. La pregunta que queda por ahí es, ¿por qué no llegó a la casa de su hermana, Pablo, si su hermana vivía en Jerusalén? Y la hermana tenía un hijo, el sobrino de Pablo. Está ahí. ¿Por qué no habría llegado a su casa? ¿Será que no era creyente? Seguramente era creyente. Quizá la casa era muy chiquita para tanta gente que iba a venir. O quizá él tenía que cuidarla para que la gente no le hiciese daño a su hermana. No sabemos todas las razones, posibles razones, porque eso no lo explica Lucas. Así que llegan a la casa de Nasón, duermen en la casa, y los cristianos que estaban ahí estaban felices. Estamos en Jerusalén. Estamos en el capítulo 21, 22 y 23 de el libro de los Hechos. ¿Están conmigo? No les estoy haciendo, vamos a leer una parte del capítulo 22, pero no vamos a leer lo demás, sino que este es un paseo panorámico, que no le hace justicia a todo lo que escribe allí Lucas. Pero vamos a caminar con Pablo. Pablo creía que era la fiesta de Pentecostés y que ya se iba ¿a dónde? ¿A dónde quería llegar él? Después de Jerusalén quería llegar a Roma. Él creía unos días en la fiesta de Pentecostés y algo más, pero con lo que ocurrió, duró en Palestina 2 años y pico. No pensaba eso. Pero como él tenía que pasar por todas las instancias para poder llegar a Roma, tenía que vivir circunstancias muy difíciles. Y una de las cosas más importantes de la vida cristiana que se aprende en el caminar es que si hemos decidido seguir a Cristo, también hemos decidido imitar a Cristo. Y cuando imitamos a Cristo, vamos descubriendo que muchas de las cosas que le suceden a Cristo nos van a suceder a nosotros. Momentos muy difíciles en la vida. Momentos de lucha, contiendas. Momentos en que decimos, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto voy a sufrir por el Señor? ¿Cuál es el precio que voy a pagar? ¿Por qué? Porque seguir a Cristo es un proceso en que Jesús se hace parte de mi vida y toma el control de mi vida. Eso me pone
frente a frente con la maldad, con la injusticia, con la perversidad, con la corrupción, con la falta de compasión, con la violencia, etcétera, etcétera. Y ahí estoy yo. Si yo sigo a Jesús, quien es la verdad y la justicia y el amor genuino y luz y paz y todo lo demás, si ese es Jesús y Él viene a morar en mi vida, eso quiere decir que ya yo no soy de este mundo de violencia, de maldad. Y donde quiera que yo esté en la vida, me siento siempre confrontado con las realidades humanas malas del pecado del ser humano. Y allí soy yo testimonio, luz y palabra y espíritu ante esas realidades. Y no lo puedo. Hay momentos en que todo va bien, feliz, milagros, maravillas. Pero eso simplemente me confirma que seguir a Cristo es la verdad. Pero también llegan los momentos en que hay pugna, hay lucha y tengo que decidir si me doblego ante ello o si me mantengo firme como un imitador de Cristo. Y Pablo se encuentra ahora imitando a Cristo, viviendo lo que Cristo vivió en el mismo lugar, en la corte, el patio alrededor del templo, lo que le pasó a Cristo llevando la cruz. Lo que le pasó a Esteban cuando fue martirizado allí mismo. Se encuentra en la misma escena y lo va a vivir en distintas ocasiones porque va a tener que declarar quién era él, va a ser apedreado, va a ser latigado, va a ser abofeteado, miles de cosas le van a ocurrir en el mismo escenario donde había estado Jesús y donde había estado Esteban y los demás discípulos. Así que vamos a caminar, pero también encontramos, ustedes conocen los procesos judiciales, te llevan a la corte, a los tribunales, después de largo plazo con tu expediente, no, esto va para acá, o esto va para el otro tribunal, y después va a la corte contencioso, y después al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema. Esos son procesos larguísimos que uno pareciera que nunca van a terminar. Igualito, ahí las etapas. O empieza con la fiscalía y después la fiscalía viene para acá y después viene para acá y después viene para acá. Y son todos los procesos que ha establecido la ley para que se haga justicia en los procesos de cada uno que tiene que enfrentar eso. Y Pablo va a tener que enfrentarse con los hermanos de la iglesia que le van a confrontar. Después los que manejaban y dirigían al pueblo judío no cristiano. Después se va a enfrentar con el comandante Claudio Licio y después va a ser llevado a Cesarea y pasar 2 años porque es acusado y tiene que ver la respuesta del gobernador. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y todo eso es un proceso que sucede en la vida de Pablo y usted dice, bueno, esto sucede también. Eso es, por ejemplo, alguna gente mete la pata en la iglesia y los hermanos dicen, vengan acá. Y los ancianos se sientan con el hermano, venga acá. Eso no lo sabe la gente porque ese es anciano con la persona. Aquí no escandalizamos, no hacemos nada, pero se va. Tú no te acatas a nada. Bueno, entonces la ley se encarga de ti. Entonces la ley, la persona va y lo lleva a los tribunales, mira esto y esto y esto y esto y esto. No vas para acá, entonces vamos para acá. Oye, pastor, pero ¿los cristianos van a la corte? Sí, porque la ley está para eso. ¿Por qué no arreglar las cosas en casa? ¿Por qué no arreglar? Si hay gente justa en casa, se arregla las cosas en casa. Ok, ya me desvié. Ok. Pero digo todo eso para que cada uno de nosotros nos ocupemos de qué es lo que le pasa a Pablo.
como un modelo para nosotros, pero es aquel quien también abrió las puertas de toda Europa y del Asia al Evangelio con su vida. Pagó el precio como enviado a los gentiles. Muy bien, ya amaneció en Jerusalén Pablo y su comitiva y llevan la ofrenda que han traído al encuentro con los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia son judíos cristianos que habían evangelizado, eran miles de cristianos que se habían convertido a Cristo, de judíos que se habían convertido a Cristo en Jerusalén. Y este grupo de ancianos, como 70 de ellos, estaban ahí sentados con el apóstol Santiago. Santiago era el hermano de Jesús, nacido de María, pero no de José. José, obviamente, Jesús no había nacido de José, pero Santiago y los demás hermanos sí. Él era el apóstol y con los años había crecido como un hombre justo y bueno y equilibrado. Y cuando se presentaban situaciones como la anterior con Pablo, y Pablo había subido a la ciudad a hablar del evangelio que él predicaba, le habían dado el visto bueno que él predicara a los gentiles el evangelio en Cristo y que no tenía que encubrir o someter a los gentiles a toda la fiesta del antaño, la costumbre de antaño, el legalismo de antaño, porque Cristo había encontrado todo, pero les pidieron que habían 4 cosas que le pidieran a los gentiles. 4 cosas. Pero era su costumbre. No era que era una ley religiosa. Pero por favor díganles que no coman sangre. Morcilla. Que no coman carne estrangulada. Que no forniquen, eso es porque en las fiestas dionisíacas en los templos había la prostitución que era parte del culto. Habían 4 cosas, ahí están. Esas 4 cosas. Acuérdate, Cabal, esto es lo que te hemos pedido. Y se fue con eso. Y ahora se encuentra Pablo y Santiago había balanceado la cosa y le habían dado la mano derecha de la comunión y él había ido 4 años, 5 o 6 años predicando y ahora vuelve a la ciudad, a Jerusalén, para rendir cuentas de todo lo que había hecho. ¿Saben qué? Y lo digo así en comillas, la vida siempre nos llama a rendir cuentas. ¿Y por qué yo le tengo que decirle mis cosas a la gente? Si eres parte de una comunidad, aprendes a decir, mira, debo rendir cuentas de las cosas que yo hago. Para andar en comunión. Si no quiero andar en comunión, sino que soy una veleta por ahí, bueno, vive las consecuencias. Me mandaron una pelotica por ahí. Hay muchos cristianos que son como veletas. Barco veleta por ahí, pero nunca están en comunión. Entonces, bueno, se sufre la consecuencia de estar ahí sin estar en comunión, pero cuando uno está en comunión, uno también, alguna vez, mira, ven acá, se dice esto, vamos a arreglar las cosas. Ahí están los hermanos, los 70 con Santiago. Esto es la iglesia, no es tribunales del país, esta es la iglesia. Y están allí, le entregan las ofrendas que habían venido de todos los pueblos como un acto de paz, como un acto de reconciliación de los hebreos con los gentiles y de amor para con los hermanos. Y Pablo había pedido oración para que eso fuese aceptado entre los hermanos de Jerusalén y que no fueran rechazados. Bueno, fueron aceptados. Y después Pablo empieza a contarle todas las cosas que habían ocurrido. Cuando termina, yo supongo que habló 2 o 3 horas, algo así para resumir todo lo que había ocurrido, y cuando terminó todos se pusieron de pie, le dieron el abrazo, el saludo de la paz, y alabaron al Señor por todo lo que estaban oyendo de lo que había ocurrido. Y estaban todos felices. Pero ahora Santiago dice, ahora se sienta todo el mundo, ahora vamos a
hacer unas preguntas. Nos preocupan ciertas cosas en la iglesia. Se dice, Pablo, la gente por ahí dice, sabemos que tú no lo has hecho, pero se dice que tú le has dicho a los judíos que ellos no se tienen que circuncidar, no tienen que celebrar la fiesta y que tú... Y nos han llegado esa clase de noticias de las iglesias, particularmente a través de los judíos que no son cristianos, que te acusan, pero hay también judíos cristianos que te acusan de esto. No era verdad. Pablo lo que dijo fue una frase: cuando estoy con los judíos, hago como los judíos. Cuando estoy con los gentiles, hago como los gentiles, pero que los gentiles están libres, pero los judíos harán lo que quieran. Si quieren seguir con todas las fiestas y las tradiciones y todo, no hay ningún problema. Estamos libres en Cristo. Y le dice Santiago en nombre de todos los que estaban ahí, porque dice, le dijimos, le dijeron. O sea, el grupo entonces le dijo a Pablo, como sabemos que tú no has actuado así, pero hay que convencer a todos los que están en la calle de que tú te has comportado adecuadamente, te vamos a pedir algo. Te vamos a pedir que como hay 4 que van a tomar el voto nazarítico, que quiere decir que van a celebrar y van a dedicar un tiempo a una vida sumamente disciplinada y se van a rapar durante este tiempo el cabello y van a entonces entregar una ofrenda quería decir ofrenda de cordero, de paloma, de granos, de miles de cosas que era costoso, muchas cosas. Nosotros para convencer a la audiencia de que tú eres genuino y que tú no andas en eso, te pedimos que tú también tomes el voto nazarítico y que también pagues las ofrendas de estos 4. Yo no sé si se le habrá caído el corazón al pobre Pablo. Pero él, porque venía a reconciliarse y a estar bien, dijo, no hay problema. Eso no tiene ya significado para mí, pero en obediencia y en cumplimiento de la ley, yo lo hago. Pagó las ofrendas cuando se terminaron los 7 días de la purificación de los 4 y de él entregó la ofrenda a favor de estos 4 por ellos en su lugar y el cabello que se había rapado lo entregan y lo queman. Ha terminado el voto nazarítico. Han cumplido. Esa es la forma de ser de Pablo, ¿no? Ya esta cosa no era un problema para él. Es como alguno que me dice, pastor, me invitaron al bautismo del sobrinito en la iglesia católica, pero me dicen que hay demonios detrás de cada columna. Y no tienes que preocuparte, por amor. Ve con tu familia. Ellos te están invitando como familia para que tú participes en este momento. Yo sé que alguno de ustedes se va a escandalizar con lo que yo acabo de decir, pero está bien. Entonces, pastor, ¿cómo se atreve usted a decir tal cosa? Pero no hay demonios detrás de cada columna, no hay demonios en todo este tipo de cosas. Ve por amor a tu familia, que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ama a tu gente. Ellos te aman a ti, te han invitado. O sea, hay situaciones que uno tiene que poder sobrellevar o hacer con amor, con libertad. Y uno no está quebrantando las convicciones de uno por eso. En fin, Pablo hace eso. ¿Me quedan 10 minutos? 20. Gracias, ok. Yo le dije, dígame cuánto tiempo me queda. Ok. Entonces, Pablo no tiene... Pero en ese momento, la turba de judíos afuera
Cuando ven esto, le acusan de que había entrado en el templo con un gentil que había venido con el Trófimo. Un invento, porque cuando uno quiere encontrar algo, uno inventa algo. Y lo metieron y lo agarraron. Él estaba en toda la puerta del templo y lo agarraron y lo iban a destruir, a acabar con él. Lo sacan de allí, le acusan de 1000 cosas y mientras tanto la puerta del templo es cerrada. Muchos dicen que era un símbolo del cierre del templo. Y eso lo podemos explicar de otra manera. Pero sale y cuando los romanos ven que esta turba va a acabar con Pablo, bajan los soldados por órdenes del comandante del tribunal que se llamaba Claudio Licia y lo agarran y lo suben a la fortaleza que se llamaba Antonia, que tenía el nombre de Marco Antonio, y lo meten allí para salvarlo. ¿Quiénes salvan a Pablo? ¿Quiénes? Los romanos. Empieza la transición. Pablo, despégate de los judíos, te envié y te voy a enviar a Roma. Pero le costó. Antes de entrar, Pablo le dice a Claudio, dame un permiso, quiero hablarle a esta gente, a mis hermanos varones judíos. Quiero decirle mi testimonio, porque quiero predicarle a mi gente. Y como él le oyó hablar con tanta autoridad, Claudio dice, está bien. Y sale y le habla en el lenguaje que para ellos era sagrado, en arameo. Y vamos a ver lo que dice Pablo, capítulo 22. Y vamos a leer unos versículos para que lean el testimonio de Pablo. Esto él lo va a repetir después en otras ocasiones en los próximos capítulos, pero vamos a leerlo aquí. ¿Okay? Fíjense lo que quiere decir. ¿Lo leen conmigo en voz alta? Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, vamos, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. Hasta allí, soy judío, nacido judío en Tarso, y si había nacido en Tarso, quiere decir que si nació de un padre judío, el papá habrá tenido un gran lugar en la sociedad de Tarso, un funcionario de la ciudad. Eso para ellos era muy importante escucharlo. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado aquí en Jerusalén. Yo me crié aquí, instruido a los pies del más importante de los maestros judíos del tiempo, el más amado, el más reconocido, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes. Yo era celoso de la ley como ustedes. Lo cumplía a cabalidad. Sigamos. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Cuando yo leo esto me acuerdo de nuestro tiempo en Katia, en la Iglesia Templo Evangélico de Katia, y salía el hermano David Benítez, y él predicaba por todas partes, en las plazas y por todas partes. ¿Y dónde está David? Está en la cárcel. ¿Y dónde está David? Está en la cárcel. Porque predicaba a diestra y siniestra y no le importaba. Y lo metía en la cárcel y tenía lo mismo que Arístide en Apure, que andaba con un revólver en la mano y la palabra en la otra mano, y lo mandaban preso. Salía, predicaba, fundaba un grupo con el revólver en la mano, porque era el dueño de la mitad de Apure,
y se entregó leyendo la Biblia y predicaba en todas partes. Y lo metían en la cárcel. Okay. En ese tiempo de Pablo no había revólver, de repente Pablo hubiese usado bien. Vamos. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también yo recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen, ¿qué? Por irse detrás de la fe cristiana en vez de mantenerse como judíos. Yo andaba en eso, ustedes lo saben, ustedes me conocen, yo me crié con ustedes, así fui yo, y ustedes eran mis pupilos, mis discípulos. Pero sucedió, voz alta, que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y ahí oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces le respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron que la voz que hablaba conmigo. Eso es cuando uno anda de noche por la carretera y viene una luz y le escandila y uno queda que no puede ver nada. Ahora, esto es la gloria de Dios que lo escandiló y no pudo ver por 3 días. Okay, se quedó ciego, no podía ver nada en esos 3 días. Ok, sigamos. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que tú hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por lo que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, es la ciudad que está siendo bombardeada ahorita, en Siria. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que era cristiano ahora, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, ¿qué? Recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Siga, por favor. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que tú, ¿qué? Veas al justo. Si ustedes estudian la palabra de nuevo, y aún en lo que vamos a estar leyendo, en momentos críticos se aparecía el justo y le hablaba, para que él tuviera la fuerza y no dudase. Y por eso hay momentos críticos en nuestra vida como seguidores de Jesús. No es cada rato, pero momentos críticos en que el Señor hace algo tan determinante que yo sé. O se me aparece, o me habla, o me envía a alguien, y es sorprendente lo que Él hace en los momentos, yo estoy diciendo críticos, en que necesito algo milagroso, sobrenatural de Dios para asegurarme. A pesar de que yo sepa, necesito de alguna forma algo que me lo asegure. Volvamos a la palabra. Volvamos. Y él le dijo: el Dios, y oiga la voz de su boca. Versículo 15. Porque será que testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino que un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no te van a recibir tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas, y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: salte de Jerusalén, porque te enviaré que lejos
Es difícil despegarse. Es difícil ir a donde debo de ir. Es difícil tomar decisiones contundentes. Es difícil creer que me van a hacer daño. Es difícil, pero llega el Espíritu Santo y tienes que salir. Sigamos, vamos a cerrar. Y le oyeron hasta esta palabra, y cuando oyeron eso, de que era enviado a los gentiles, no a los judíos, sino a los gentiles, le alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Allí lo vamos a dejar, porque ahora el gobernador no sabía qué hacer. Lo mete adentro. ¿Será este un guerrillero? Un terrorista que tenemos aquí adentro, porque no entendía el arameo. Y la gente estaba ahí para despedazarlo y azotarlo y caerle encima. Y lo mete adentro, lo pone sobre una mesa, lo encadena para sacarle la verdad. Y cuando ya lo iban a azotar con una correa fuerte de cuero con un pedazo de hierro al final, hasta que le sacaran la verdad o lo dejaran muerto, porque eso era lo que se hacía en ese momento. Parecido a Jesús, azotado, llevando la cruz, y ahí lo tenían. Y cuando ya le iban a dar, Pablo dice, ¿es lícito que ustedes castiguen sin ningún proceso legal a un ciudadano romano? Y corrieron y le dijeron a Claudio, es ciudadano romano. ¿Cómo? Sabía que podía perder su puesto y ser mandado al anonimato. Manda a bajar todo y se le acerca. ¿Tú eres romano? Sí, yo soy judío, nacido judío, pero soy romano. Nacido en Tarso, por eso soy romano. Tú eres nacido romano. Y a mí lo que me costó debajo de cuerda, la ciudadanía romana. Tú eres no un guerrillero, sino romano. Le quitó las cosas. ¿Y ahora qué hago? Tengo que pisar con mucho cuidado, porque si este me acusa, el que sale mal soy yo. Entonces él dijo, ok, en la mañana, como este era judío también, llama a toda la corte, ya no es la iglesia, a la corte de los saduceos, los fariseos y el sumo sacerdote, para ver qué decía Pablo de él mismo ante ellos. Próximo culto, seguiremos. Que Dios los bendiga. Vamos. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.